Los primeros 5 libros de la Biblia forman una sola unidad. Quizás hayan escuchado que a este grupo de libros escritos por Moisés se les conoce como el Pentateuco. Y este último de estos 5 libros es Deuteronomio, el cual no solo es una conclusión a los escritos de Moisés, sino que también nos presenta una conclusión a la ley de Dios que fue dada en el monte Sinaí. Esta conclusión contiene algunos juicios, estatutos y ordenanzas que se le añadieron a la ley posteriormente, en especial en los libros de Éxodo, Números y Levítico. Este libro es sorprendente y creo que el Señor nos mostrará cosas muy interesantes a medida que avancemos con el tema. Así es, Jameson. Y para comenzar, creo que sería bueno explicar cuál es el significado de la palabra Deuteronomio. Es posible que no muchas personas conozcan el significado del título de este libro. La mayoría sabe que este es el 5º libro de la Biblia y que está relacionado con la ley. Sin embargo, este título tiene un significado muy especial, ¿verdad? Así es. La palabra Deuteronomio significa literalmente segunda ley. Al inicio de este libro, Moisés, junto con los hijos de Israel, estaban a la entrada de la buena tierra, preparándose para entrar en ella y poseerla. En este punto, Moisés da al pueblo un Deuteronomio, es decir, una segunda ley, la cual no consiste en una ley diferente, sino en hablar de nuevo la ley que ya había sido hablada 40 años antes en el monte Sinaí. Al inicio del libro de Deuteronomio encontramos una nueva generación de los hijos de Israel, ya que la primera generación había muerto en el desierto, a excepción de Josué y Caleb. Esta nueva generación no había estado presente para escuchar la proclamación de los 10 mandamientos, o eran muy jóvenes. Por lo tanto, antes de entrar en la buena tierra, Dios le encomendó a Moisés que proclamara de nuevo la ley, a fin de prepararlos para entrar en la buena tierra y tomar posesión de ella. Gracias, Jameson. En el primer segmento del mensaje veremos que la ley fue proclamada de nuevo por Moisés, lo cual se conoce como el Deuteronomio. De hecho, necesitamos saber que toda la Biblia es como un Deuteronomio y que nosotros, como el pueblo de Dios, necesitamos hablar la palabra de Dios continuamente. Deuteronomy is a book. Deuteronomio es un libro Nearly all together in plain words. escrito primordialmente en palabras simples. It seems there's no... Parece que no tiene tipos, no tiene figuras, ni sombras. En realidad, no es fácil entender palabras simples en la Biblia. Me gusta mucho el libro de Deuteronomio, pero muchas veces, después de leerlo, no sabía de qué hablaba este libro. ¿Podrían decirme ustedes de qué habla Deuteronomio? No creo que alguien pueda decirme de qué habla. Ni siquiera sabemos lo que significa la palabra. ¿Conocen ustedes el significado de la palabra Deuteronomio? Literalmente, Deuteronomio significa segunda ley y por ende denota un hablar reiterado, una declaración repetida. Volver a hablar, eso es lo que significa. El libro de Deuteronomio es un hablar reiterado, no de palabras ordinarias, no un hablar de cosas comunes, ni de chismes, sino el hablar de la ley divina. ¿Sabían ustedes que toda la Biblia es un Deuteronomio? Esto los sorprende, ¿verdad? Y estoy seguro que jamás habían escuchado esto. La Biblia es un Deuteronomio. La Biblia fue escrita y completada casi 2000 años atrás. Pero cuando nosotros la leemos, ¿no es este un hablar nuevo? Cada vez que leemos la Biblia es un Deuteronomio. Ahora bien, Moisés estaba al frente de una nueva generación. Al frente de Moisés estaba una generación joven.
Ellos no habían escuchado los 10 mandamientos, ni ellos habían oído los estatutos ni las ordenanzas. Así que Dios le dio la carga a Moisés para que repitiera, ensayara la ley, para que hablara la ley de nuevo. We all have to consider that the entire Bible, Todos debemos considerar que toda la Biblia, including Deuteronomy, incluyendo a Deuteronomio, all the 66 books, los 66 libros to us son para nosotros is a big, thick Deuteronomy. un gran Deuteronomio. Now, we have 66 books. Ahora tenemos los 66 libros. Y debo aclarar que el hecho de que estemos hablando la Biblia de nuevo no significa que podamos añadirle algo. Algunos han dicho que tienen una nueva revelación, algo adicional a lo que ya está escrito en la Biblia. Pero eso no tiene sentido. Inclusive constituye una herejía. ¿Por qué? Porque al final de los 66 libros, en Apocalipsis, dice que la revelación de Dios ha sido completada y que nadie debe añadirle, ni nadie debe quitarle nada. La Biblia es completa, así que no piensen que además de los 66 libros pueden añadir algo más. No, absolutamente no. Lo único que podemos tener hoy en día es un Deuteronomio cada mañana, un Deuteronomio mañana tras mañana. La palabra ya ha sido hablada, pero ahora nos es hablada de nuevo a nosotros, es decir, que puede convertirse en un Deuteronomio para nosotros. ¿Entendieron, verdad? Jameson, lo que acabamos de escuchar me recuerda algo que decía Watchman Nee respecto a la Biblia. Aunque no lo recuerdo textualmente, él decía más o menos lo siguiente: actualmente Dios no está inventando más verdades. En lugar de ello, Él permite que el hombre descubra las verdades que ya están contenidas en la Biblia. Pues bien, este descubrimiento viene a nosotros en la forma de un Deuteronomio fresco cada día. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Este es un asunto verdaderamente maravilloso. Es muy importante que nos demos cuenta que Moisés no le estaba añadiendo nada nuevo a la ley que ya había sido proclamada. Él sencillamente la estaba hablando de nuevo. En esto consiste el Deuteronomio. La Biblia es el hablar de Dios, así como la ley también era su hablar. En el libro de Apocalipsis dice que no debemos añadir ni quitar nada, lo cual implica que la Biblia está completa. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, sencillamente nos habla de nuevo lo que ya ha sido hablado. Dios habló en el Antiguo Testamento mediante los profetas, luego en el Hijo, en los 4 evangelios, y luego mediante los apóstoles del Nuevo Testamento. La Biblia está completa. Como hijos de Dios, solo necesitamos hacer lo que hizo el pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Debemos hablar de nuevo la palabra de Dios. Cada mañana que vamos a la palabra, lo único que esperamos es que Dios nos hable de nuevo. Esa es nuestra necesidad diaria. En 2 de Timoteo 3:16 leemos lo siguiente: toda la Escritura es dada por el aliento de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Menciono este versículo porque quizás muchos creyentes consideran que las únicas palabras habladas directamente por Dios son aquellas palabras que están impresas en un color diferente en algunas Biblias. Sin embargo, queremos enfatizar y dejar muy claro que toda la Escritura es el aliento de Dios.
desde Génesis hasta Apocalipsis, incluyendo las palabras habladas por Moisés concernientes a la ley. You have to realize, without Deuteronomy, Necesitamos darnos cuenta que sin Deuteronomio, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, these 4 books Génesis, Éxodo, Levítico y Números, estos 4 libros don't have a conclusion. no tendrían una conclusión. No solo eso, Deuteronomio es además una palabra de conclusión de la ley. No solo la conclusión de los libros anteriores, sino también la conclusión de la ley. La ley es el aliento de Dios. Cuando Dios estaba proclamando su ley, Él estaba exhalando su aliento. Esta es la razón por la que Pablo dijo que toda escritura es dada por el aliento de Dios. La palabra en griego claramente denota respirar o exhalar. ¿Qué cosa es la ley? Es el aliento de Dios. ¿Conocen la palabra del Señor en Mateo 4? Él cita Deuteronomio 8:3, ¿verdad? Que dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo vivirá de comida física, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová. Cuando Dios estaba hablando, estaba exhalando su aliento. A pesar de que los 10 mandamientos son en realidad un asunto bastante legal, hoy en día, cuando los leemos con un corazón abierto y con un espíritu que busca, cuando leemos esta Biblia nos damos cuenta que los mandamientos no son simplemente legalismos. Tenemos el sentir de que en realidad esto es algo viviente que está lleno de vida, que nos suministra y que es algo que está lleno de luz, que nos ilumina. ¿No es así? Esa es la razón por la que todos los salmistas apreciaban la ley a lo sumo. ¿Saben que en el Salmo 119 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca? Todo lo que sale de tu boca, Señor, es dulce a mi paladar. Esto no es algo legalista, sino algo dulce a nuestro paladar. Cada vez que leemos la Biblia, cualquier página, cualquier pasaje, esto nos suministra, nos nutre, nos fortalece, nos ilumina. Pero si leemos el periódico, cada palabra nos mata, ¿no es verdad? Pero cuando venimos a la Biblia, en cualquier página, aún las líneas que nos hablan de Satanás, nos dan luz, nos iluminan, nos nutren tanto y resplandecen tanto sobre nosotros. En Mateo 4:4, el cual se refiere a una palabra escrita en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 3, que dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te humilló, te hizo pasar hambre y te alimentó con maná, que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová vive el hombre. Este es un versículo muy crucial que nos muestra que cuando Dios le dio la ley a su pueblo, su intención no era solo darles una serie de regulaciones para controlar la manera como vivían. Su intención también era darles su palabra viviente, para que ellos pudiesen vivir por medio de esa palabra. Esa palabra llegaría a ser vida para ellos, los alimentaría y los sostendría a medida que viajaban por el desierto, y así podrían entrar en la buena tierra para llevar a cabo el plan de Dios. La intención de Dios no era que su pueblo intentara guardar la ley por su propio esfuerzo. Al darles la ley, Él les dio unas regulaciones que realmente eran su aliento, lo cual les daría vida y les daría el suministro necesario. Este es un punto muy crucial. La intención de Dios al darles la ley no era solamente regular a su pueblo, sino suministrarlos con su propio aliento,
con su propia esencia para llegar a ser la vida de ellos y su suministro de vida. Como dijo Wesley, el salmista disfrutó la ley a manera de vida. Si tomamos la ley como un simple legalismo, el resultado es que sufriremos muerte espiritual. Pero si las tomamos como espíritu y vida, entonces viviremos por medio de esas palabras. Esto es exactamente lo que Dios desea para su pueblo, incluso en el Antiguo Testamento. Gracias, Jamison. Y quisiera enfatizar una vez más a todos los que escuchan este mensaje que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. De hecho, cuando el Señor Jesús citó este pasaje en Mateo 4, comparó la palabra que sale de la boca de Dios con el maná que alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Porque acerca de la justicia que procede de la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que procede de la fe habla así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que proclamamos. Probablemente, la mayoría de los lectores cristianos do not realize that everything that proceeds out of the mouth of God, that's Christ. no se dan cuenta que todo lo que sale de la boca de Dios es Cristo. Paul in Romans 10. Pablo en Romanos 10 cita Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Este era el Deuteronomio de Moisés, ¿verdad? Y Pablo la cita y la interpreta que este Cristo es la palabra. En su interpretación, Pablo aplica la palabra de Deuteronomio a Cristo, es decir, que Él es la palabra. Romanos 10, versículos 6 y 7, Pablo habla acerca de Cristo, pero en el versículo 8, Cristo llega a ser la palabra. So I tell you, entire Deuteronomy is Christ. Así que por tal motivo, podemos decir que la totalidad de Deuteronomio es Cristo. Because Deuteronomy is the rehearsal of the word. And the word is just Christ. Porque Deuteronomio es el ensayo de la palabra, la repetición de la palabra, y la palabra es Cristo. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que cada palabra de Deuteronomio es un suministro de vida para nosotros. No solo de comida vivirá el hombre, sino de toda palabra, todo lo que procede de la boca de Dios, que fue lo que sostuvo al pueblo de Israel hasta el punto de que pudieron entrar en la buena tierra. ¿Qué lo sostuvo? Cada palabra, toda palabra que salió de la boca de Dios. And what is everything? ¿Y qué cosa es toda palabra? Christ. ¡Es Cristo! I tell you, Christ on the one hand is good land. Les digo, por un lado, Cristo es la buena tierra. Christ on the other hand is the sustaining food. Cristo, por otro lado, es el alimento que nos sostiene. Everything that proceeds out of the mouth of God. ¿Qué es todo aquello que sale de la boca de Dios? What is that? ¿Qué cosa es eso? That's Christ. ¡Es Cristo! So Christ will sustain you to enter into himself. Cristo los extendrá para que entren en Él mismo. This Deuteronomy. Este es Deuteronomio. Deuteronomy does not only speaks about Christ as the good land, Deuteronomio no solo habla de Cristo como la buena tierra, but it also speaks about Christ as the sustaining food. sino que también habla de Cristo como el alimento que nos sustenta.
todo aquello que sale de la boca de Dios es Cristo. ¡Aleluya! Y quisiera que ahora nos enfoquemos en lo que dijo Witness Lee acerca de que Cristo es todo aquello que sale de la boca de Dios. Esta revelación se demuestra en los escritos de Pablo en Romanos 10, donde el apóstol Pablo interpreta que la ley es Cristo. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto? Cuando Moisés habló, se refería a la ley. Pero cuando Pablo citó las palabras de Moisés, interpretó que las palabras de la ley es Cristo. Por eso dijo en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8, «No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?». Esto es, para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Según Pablo, la palabra de la ley y Cristo se identifican, son una sola cosa. Cuando los apóstoles anunciaron el Evangelio, proclamaron a Cristo como la palabra para que las personas pudieran recibirle. Cuando Moisés estaba proclamando la ley al pueblo de Israel, en realidad estaba proclamando a Cristo, quien es la ley de vida. Por supuesto, los israelitas no comprendieron este punto. Cristo, como espíritu vivificante, es la palabra viviente que nosotros podemos inhalar como nuestra vida y como nuestro suministro de vida. Amén, Jameson. Le pedimos a todos nuestros queridos que por favor tengan en cuenta Deuteronomio 8, 2 y 3, para que lo comparen con Mateo 4:4. Igualmente, que tengan en cuenta Romanos 10, del 5 al 10, para que lo comparen con Deuteronomio 30, del 11 al 14. De esa manera, podrán comprobar que todo aquello que sale de la boca de Dios es Cristo mismo. Simplemente necesitamos tener un espíritu ejercitado y abierto para recibir esta revelación tan maravillosa. Gloria al Señor por esta palabra tan preciosa. El Vigilante.